Hermoso sonido de la trompeta. Hay una historia muy triste detrás de la composición y la primera ejecución de este tema musical, ¿verdad? Sonido de trompeta. Voy a compartir después una breve historia sobre cómo nació este son, que hoy se ejecuta para rendir honores a los que murieron por la patria. Empiezo este video con eso porque mayo es el mes de la patria, mucha gente murió por nuestro país, ¿verdad? Y el toque de silencio trae una historia muy triste que después voy a compartir, pero que un padre entierra a su hijo que estaba en el bando enemigo y cuando pide a sus jefes, esto ocurrió en la guerra de secesión de los Estados Unidos, pide a sus jefes una banda musical para ejecutar este tema. Sus jefes le dicen, no, la banda no, es un soldado enemigo, solamente te vamos a dar un músico. Y le dan un trompetista. Y en solitario el trompetista ejecuta la música, ¿verdad? Que fue compuesta por el hijo muerto que está siendo enterrado en ese momento, ¿verdad? Bueno, hermoso sábado para hablar de lo que se está viniendo, lo que se está preparando. En estos tiempos hemos estado hablando de estos tiempos postreros, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para estos tiempos. El próximo gran acontecimiento que está por ocurrir antes de la gran tribulación, la venida del anticristo, es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Millones de personas alrededor de todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser transformadas. Su cuerpo, el cuerpo que conocemos, este cuerpo se va a transformar, el cuerpo terrenal se va a transformar en un cuerpo glorificado para entrar a la eternidad, ¿verdad? Probablemente esta sea la última generación y esta generación no va a ser enterrada, va a ser arrebatada. Así como fue arrebatado en su momento Enoc o Elías, bueno, millones de personas no van a morir, sino que van a ser arrebatadas porque Jesús, con trompeta de Dios, y la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar así como escuchamos al inicio, ¿verdad? O sea, hermoso sonido de trompeta. La trompeta va a sonar. Se anunció ya que la trompeta va a sonar y la gente se rió y se burló, ¿verdad? La trompeta va a sonar. Ríanse, búrlense, pero la trompeta va a sonar. La iglesia que empezó en Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, esa es la iglesia que nació y esa iglesia va a ser arrebatada. ¿Y quiénes forman la iglesia de Cristo? No está formada por ninguna denominación terrenal, no está formada por los bautistas, no está formada por los pentecostales, ni por los católicos, ni por los menonitas. Esas son denominaciones terrenales. La iglesia de Cristo está formada por los creyentes. Y vamos a ir a referencias bíblicas para entender quiénes forman realmente. No, Leonor Cardoso, no se trata de asustar. Esto está escrito y tenemos que conocer, Leonor. Es bueno hablar de estos temas. El arrebatamiento, yo voy a ceñirme, Leonor, para tu tranquilidad y la tranquilidad de todos. Voy a ceñirme a lo que está escrito, porque de esto se va a hablar a partir de aquí con mayor frecuencia. Del arrebatamiento, del sonido de la trompeta, y es la trompeta de Dios. Los avisos, Leonor y todos los que están escuchando esto, los avisos se nos están dando. En varias partes del mundo se están escuchando sonidos de trompeta. Los que no creen dicen que se llama cielo moto, es decir, que a grandes alturas
el cruce de vientos calientes con vientos fríos están produciendo ese sonido. No, son preavisos de que la trompeta final va a sonar. El otro fenómeno que se está dando es el de los ovnis. Están apareciendo muchos ovnis. Y yo no soy el único que entiende que la aparición de ovnis es la jugada enemiga para cuando se produzca ese arrebatamiento. Jesús va a venir a las nubes y los que mueren van a resucitar y van a ser arrebatados primero. Y luego los que estamos vivos vamos a ser arrebatados después de los muertos, de aquellos muertos que murieron en Cristo, que forman parte de la iglesia de Cristo. De eso vamos a hablar y voy a leer cómo va a ocurrir el tema. No voy a inventar nada, voy a hacer lectura de lo que está escrito. ¿Qué es la iglesia de Cristo? En la Biblia se utiliza el término iglesia para referirse a los que renacieron, a los que nacieron de nuevo. ¿Y quiénes son los que nacieron de nuevo? Y voy a ir a un ejemplo muy claro que la gente conoce. Cuando Jesús era sacrificado en la cruz, crucificado, estaba en el medio de dos bandidos. Tres personas eran sacrificadas simultáneamente en ese momento. Dos bandidos. Uno de ellos, absolutamente incrédulo, se burla de Jesús y le dice: si vos sos el Hijo de Dios, ¿qué estamos nosotros sufriendo acá? Vamos a bajarnos todos de acá y nos mandamos mudar. Si vos sos el Hijo de Dios. No creía, se burló. El otro bandido dice algo así como que vos sos el Mesías. Nadie puede hacer lo que vos estás haciendo y lo que vos hiciste. De manera que está reconociendo que está ante el Mesías, ante el Salvador. Reconoce el otro bandido que está muriéndose también con Jesús, clavado igual que Jesús, ¿verdad? Le dice: yo entiendo perfectamente que vos sos el Salvador. Yo estoy muriendo aquí, dice, está escrito en la Biblia eso. Yo estoy muriendo aquí por mis errores, mis maldades. Cometí fechorías. Está confesando sus pecados. Está confesando sus pecados con la boca ante Jesús, ante el Salvador. Le dice: yo soy un pecador. Reconozco que yo soy un pecador, pero vos sos el Salvador. Y al reconocer sus pecados, se está arrepintiendo de sus pecados. Está renaciendo de nuevo, a pesar de que está muriendo en los últimos minutos de su existencia. Está renaciendo de nuevo, renaciendo espiritualmente. Su carne está muriendo, pero su espíritu está renaciendo. Y dice: yo soy pecador. Se arrepiente de sus pecados, reconoce que está ante el Salvador. ¿Y cómo remata su expresión? Le dice: yo te pido, le dice al Salvador que está muriendo con él, que cuando estés en tu gloria, acordate de mí. Me mandó a mí que naceré, Señor Jesús, le dice. ¿Qué le dice Jesús? Le dice: esta tarde, cuando yo esté en el paraíso, vos vas a estar conmigo. El Salvador le está diciendo al pecador arrepentido que al estar en el paraíso, el último será el primero. Los últimos serán los primeros, está escrito, ¿verdad? El último, al morir ya, digamos, en los tramos finales de su vida, está arrepintiéndose, reconociendo que es un pecador, reconociendo al Salvador y pidiéndole salvación. Y Jesús le concede su petición, la petición de su corazón, porque entiende perfectamente que está hablando con absoluta honestidad, y le concede la salvación a un pecador, a un bandido arrepentido. Ese bandido arrepentido, ese es parte de la iglesia de Cristo. No pertenece a los pentecostales, a los bautistas, a los católicos, a los menonitas, pero es de la iglesia de Cristo. Ha renacido de nuevo. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia implica el rapto de los creyentes, de los cristianos. Y este es tiempo para ajustar,
para que vos seas como el pecador que está muriendo en la cruz al lado de Jesús, reconozcas tus pecados y reconozcas al único y suficiente Salvador, para que el mismo veredicto que Jesús le dio al bandido que moría con él a su lado, te beneficie y te salve. Estos son tiempos definitorios, ¿verdad? El bandido bueno es un renacido. Decía que esta es probablemente la última generación de personas, y los creyentes vamos a ser arrebatados. Quiero leer a partir de aquí lo que las Escrituras dicen respecto de lo que va a acontecer. Voy a leerles. Esto está escrito en la primera carta a los Corintios, que Pablo escribió, inspirado por Dios. Él mismo dice, yo apóstol de Jesucristo, inspirado por Dios, ¿verdad? Así mismo Pablo está escribiendo. Y dice, pero esto digo, hermanos, y esto es para todos nosotros, ¿eh? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No nos vamos a ir al cielo, al reino de Dios con esta carne. Hay un rezo, creo que es el credo, que dice, creo en Dios Padre, ¿verdad?, creador del cielo y la tierra, y después dice, creo en la resurrección de la carne, dice. No, la carne no va a revivir. Y vamos a leer por qué. Porque aquí está escrito lo que va a ocurrir. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, alguien me está llamando, pero no va a poder ser. He aquí os digo un misterio. Pablo recibió un misterio. Probablemente Pablo, este misterio recibió en el cielo, porque él fue apedreado. Y él cuenta después que, yo no sé si en espíritu o cómo, él cuenta que estuvo en el cielo y retornó. Y vio allá cosas que dijo, aquello me gusta, yo quiero volver allá. Pero si Cristo cree que yo tengo todavía funciones que cumplir acá, voy a cumplir acá, ¿verdad? Se le reveló un misterio. ¿Y cuál es el misterio? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está diciendo que no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados, ¿verdad? Muchos de los de esta generación a lo mejor ya no morimos, sino que vamos a ser transformados nomás ya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un tris, ¿ves? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se va a tocar la trompeta. Guste o no guste, sonará la trompeta, está escrito, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La carne, nuestro hueso va a ser, no puede entrar al cielo. Esto se pudre. El cuerpo glorificado no se pudre. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Y Jesús ya mostró lo que era un cuerpo glorificado. Se presentó ante sus discípulos y le miraron y no le reconocieron porque tenía otro cuerpo. Otro cuerpo que mostraba sus heridas, porque pide que metan el dedo en la herida para que, ¿verdad?, para que crean que es Él. Pero ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo glorificado, podía atravesar las paredes. Podía estar en varios lugares incluso, porque Jesús le apareció a 500 personas. Después de resucitar le apareció a 500 personas. Y no solamente podía estar en varios lugares a la vez. Es otro tipo, es otra cosa, ¿verdad? Es más, comió con sus discípulos. Quiere decir que es un cuerpo que no podemos entender de qué se trata, pero es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se corrompe y que puede entrar al cielo, que puede comer, puede traspasar las paredes. Es un cuerpo diferente, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es palabra de Dios, está escrito en el libro, la primera carta a los Corintios, es Nuevo Testamento, es palabra de Dios.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando nuestro cuerpo terrenal se convierta en cuerpo glorificado, celestial, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, esto está escrito para que nosotros tengamos conocimiento de lo que va a ocurrir. Dios no nos abandonó a nosotros a nuestra suerte y digamos en plena oscuridad de lo que iba a ocurrir. No, nos contó exactamente lo que iba a pasar. Que haya gente que nos ocultó esto que está escrito, ya es otra cosa. Si vos estás en una congregación en donde te ocultaron esto, es tiempo de salir de allí. Es tiempo de salir de allí. Y dice, sal de allí, hijo mío, que no te vengan las plagas que vendrán sobre eso. Porque hay gente que ocultó esto. Pablo Barreto, respuesta a Leonor Cardoso: no debes temer, solo acepta a Jesús como tu Salvador personal y serás salvo, y Él te guardará hasta su venida y luego por la eternidad. Pablo Barreto, Maqueda, magnífico Pablo, espectacular. Entonces, esto nos avisa de lo que va a ocurrir. Nuestro cuerpo terrenal se cambia y vamos a ser arrebatados. Pero sobre el arrebatamiento, ¿cómo va a ocurrir? Esto está narrado en otra carta de Pablo, a la primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Y dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Usa el término dormidos, no usa el término muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que están adorando ídolos, a muñecos de madera, de plástico, esos no tienen esperanza. Están en otra. Los incrédulos, los ateos no tienen esperanza. Ellos dicen luego que después de la muerte se acabó todo. No tienen esperanza en el futuro, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los que durmieron en Cristo, los que pertenecen a la iglesia de Cristo y durmieron como fieles seguidores de Jesucristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los muertos primero y después nosotros. No vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo, aquí viene la cuestión. El Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la trompeta va a sonar, la trompeta de Dios va a sonar, guste o no guste. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros abuelos, tatarabuelos, cristianos, los que creyeron en Cristo, los muertos en Cristo, creyendo en Cristo, y no creyendo en muñecos de plástico, de madera, de cera o de lo que fuere. Los que creyeron en Cristo resucitarán primero. Saldrán no sé de dónde saldrán, y van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo será aquello? Va a haber un caos fenomenal. Vamos a suponer que en este momento se produce el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar? Mi remera negra, mi ropa queda en el suelo y yo con un cuerpo glorificado, ustedes van a ver seguramente en ese momento, me transformo en un tris, dice, en un abrir y cerrar de ojos me transformo y soy arrebatado. Cruzo las paredes, el techo, nada me va a detener porque mi cuerpo glorificado va a atravesar el cielo raso, las tejas y me voy a ir junto a Jesús que está en las nubes esperando a su iglesia, a los que murieron con él, ¿verdad? ¿Qué dramas va a producirse? Vamos a suponer que un cirujano creyente está haciendo una operación del corazón en ese momento y es arrebatado en ese momento. Se interrumpe la operación. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar? Un piloto de vuelo comercial creyente va manejando su avión. Y si el copiloto también es creyente, ¿qué va a pasar? Va a ser arrebatado desde la cabina del avión y el avión sigue sin piloto. Si entre los pasajeros no hay un piloto de repuesto que pueda seguir manejando el avión, ¿qué va a pasar? Y el avión va a seguir volando hasta que se le acabe el combustible. Y después, y pueden imaginarse lo que va a pasar. Es decir, viene un tiempo, por eso hay que estar en el equipo ganador. ¿Y cuál es el equipo ganador? El equipo de Cristo. El equipo ganador es, aunque vos seas bandido, aunque estés en la cárcel hay mucha gente que está encontrando salvación. Porque está escrito, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundaron los bandidos, sobreabundó la gracia. Jesús, el Espíritu Santo se está moviendo en las cárceles. Por eso salen carceleros predicadores después. Asesinos que se fueron a la cárcel, ¿verdad? Hoy están predicando en iglesias. Hay testimonios extraordinarios. Dice, yo una vez me sorprendió, me conmovió un pastor que fue a hablarnos con una convicción y con un, digamos, poder enorme en su palabra. Y después contó su testimonio. Dice, yo maté, tomé una pistola, maté y me fui a la cárcel. Allí conocí a Jesús y de allí salió predicador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cuál es la recomendación final de las Escrituras para este tiempo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice. Claro, esto es para alentarnos entre los creyentes. Yo soy creyente, yo aliento a otros creyentes. Los que no son creyentes tienen que entrar en el equipo. Y la decisión es personal. La decisión es personal, así como la decisión del bandido bueno fue personal, estando, digamos, en un proceso de muerte, clavado, desangrándose, muriendo lentamente, en el último suspiro probablemente de su existencia, dice, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, Jesús, y yo te pido que tengas misericordia de mí y que me tengas contigo en tu gloria, le dice, como no la tipo y nada, ¿no? Y el otro, Jesús está muriendo también, le dice, yo esta tarde, vos vas a estar conmigo en el paraíso, dice. Entonces, vos aprovecha este tiempo, reconoce que sos pecador y reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador. Son tiempos postreros. Todos los signos están dados. La trompeta, cielo moto, dicen. Cielo moto. Yo no creo en los cielos motos. Yo creo más bien en las señales que Jesús habló. Dijo, habrá señales en el cielo para avisarnos de que los tiempos se están acabando, ¿verdad? Entonces, también está escrito que en aquel tiempo va a haber gente que estará de farra, festejando, celebrando, así como ocurrió con Noé. Noé cientos de años tuvo para construir su barca. Estaba construyendo, clavaba todos los días, levantaba ¿y qué decía la gente? Decía, pobrecito de acá, don Noé, pues cuarta vez. Está construyendo una barca que en el bosque donde no hay agua.
Se burlaban de Noé. Y Noé contaba por qué estaba construyendo el arca. Porque venía un diluvio, venía la destrucción. Y Noé contaba eso. Y no le convenció a muchos. Le convenció apenas a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. 8 personas nomás se salvaron. Porque creyeron en Noé. Y yo no sé cuántos creerán en lo que yo estoy diciendo y no pueden creer en lo que yo estoy diciendo porque no depende de la... Es decir, la convicción de pecado, la convicción de fe, no la da el predicador por más bien que hable o por más bien que lea la escritura, da el Espíritu Santo. Si vos no crees, cuando vos decís, acá dice esto, y vos decís, no me interesa lo que dice allí, es que no tenés al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te da la convicción de pecado y la convicción de fe. Entonces, tiempos postreros, no tengan miedo, y no tengan miedo es para los que creen. Los que no creen van a tener miedo. Pero en vez de tener miedo, lo que tienen que hacer es convertirse, así como, insisto en esto, el bandido que era crucificado junto a Jesús, que renació de nuevo, y formó parte de la iglesia de Cristo. Sin ir más lejos, lo dejo hasta aquí. Son tiempos postreros en los que tenemos que tomar en serio lo que está escrito y que se nos fue anunciado, no para decir allá en las escrituras, no, para tomarlo en serio. Animémonos unos a otros. Para el creyente, para el cristiano, todo tiempo futuro es el mejor porque nos acerca a la eternidad gloriosa. Para los que no creen, todo tiempo pasado fue mejor. Nos estamos acercando a entrar a la eternidad. Gloria a Dios, gloria a los conversos y que tengan un feliz fin de semana. Hasta el próximo video.